Estoy orgullosa de todos mis hijos, declaró solemnemente mi madre, levantando la copa de champán ante toda la familia reunida alrededor de la mesa, excepto del perdedor que está sentado ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. 23 personas me miraron con una mezcla de conmoción y vergüenza, mientras sentía cómo se me iba todo el color de la cara. Mi madre, Elena Rodríguez, continuó con su brindis como si hubiera hecho una broma sobre el tiempo, sonriendo radiante a mis hermanos Daniel y Sofía mientras ignoraba por completo mi existencia al otro lado de la mesa. El ruido de los tenedores golpeando los platos cesó instantáneamente. Mi prima Rebeca se atragantó con el vino. Mi tío Marcus se aclaró la garganta incómodamente. La tensión en el aire era tan densa que parecía física, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Me llamo Nicolás, tengo 31 años y acabo de descubrir que el Mercedes clase S de $180,000 que le compré a mi madre la semana pasada no fue suficiente para ganarme algo que debería ser incondicional, el amor de una madre por su hijo. Pero mientras ella continuaba con su discurso venenoso, elogiando los logros de mis hermanos y mencionando sutilmente mis decepciones, yo tocaba discretamente el sobresellado en el bolsillo interior de mi chaqueta Armani. Un sobre que contenía los resultados de una prueba de ADN que me hice hace 3 meses, después de que un análisis genético recreativo revelara inconsistencias imposibles de ignorar. Inconsistencias que explicaban 3 décadas de rechazo sistemático. Nicola siempre ha sido diferente, continuó ella, con la voz cargada de un desdén mal disimulado, haciendo una pausa dramática para permitir que sus palabras penetraran en la conciencia de todos los presentes. Mientras Daniel ha construido una sólida carrera en el ámbito del derecho corporativo y Sofía se ha convertido en una cardióloga respetada en el Boston General, nuestro Nicola se empeña en jugar con los números en Wall Street. Jugar con números. Así se refería a mi cargo de vicepresidente senior de inversiones en Goldman Sachs, un puesto que había conseguido a los 31 años sin ayuda de mis contactos familiares, trabajando 80 horas a la semana durante los últimos 8 años y supervisando carteras de $2 millones. La ironía me quemaba como el ácido. Ganaba más en un año que Daniel y Sofía juntos, pero en la narrativa distorsionada de nuestra familia, yo era el fracasado. Mis primos susurraban entre ellos, mis tíos evitaban el contacto visual y mi abuela Esperanza sacudía la cabeza con desaprobación, como si yo hubiera decepcionado personalmente a 3 generaciones de mujeres Rodríguez. La vergüenza era palpable, extendiéndose por el comedor como una mancha de vino tinto en una alfombra blanca. La mesa estaba puesta con la vajilla fina de la familia, cristales de baccarat que reflejaban la luz de la lámpara de araña, flores blancas meticulosamente arregladas en jarrones de plata. Todo era perfecto, excepto por la bomba emocional que mi madre acababa de detonar en medio de nuestra reunión familiar anual. Ya lo sabéis, continuó, dirigiéndose directamente a mis tíos y primos mientras yo permanecía invisible, siempre esperé que él madurara y siguiera un camino más estable. Medicina, derecho, incluso administración de empresas sería mejor que esta obsesión por el mercado financiero. Es tan inestable. Inestable. La mujer que había criado a 3 hijos con el dinero de mi primer bono de $500,000 me estaba llamando inestable. La humillación me quemaba como fuego líquido en la garganta, pero mantuve una expresión neutra. Los años de reuniones con ejecutivos hostiles me habían enseñado a controlar cada microexpresión. Mi respiración se mantuvo constante, mi postura erguida, incluso cuando por dentro me sentía como si estuviera derrumbándome. Pero lo que mi madre no sabía, mientras continuaba con su cruel actuación ante la familia extendida, era que yo ya había descubierto exactamente por qué ella nunca había podido quererme como a los demás. ¿Por qué cada uno de mis logros era minimizado? ¿Por qué cada fracaso era amplificado? ¿Por qué siempre me había sentido como un extraño en mi propia familia? El sobre mi bolsillo parecía latir con energía propia, como si los resultados impresos pudieran quemar a través del papel y la tela directamente sobre mi piel. 3 páginas de datos científicos irrefutables que explicaban toda una vida de rechazo. Y francamente, concluyó ella, levantando la copa más alto, en una familia de triunfadores, es vergonzoso tener que explicar constantemente por qué uno de mis hijos ha elegido un camino tan cuestionable. Daniel sonrió discretamente, claramente satisfecho con su ascenso a costa de mi humillación. Sofía, al menos, parecía incómoda, sus ojos se encontraron con los míos durante un breve segundo antes de desviarse rápidamente. Y en pocos minutos, toda esa fachada de familia perfecta se derrumbaría de una manera que ella nunca podría imaginar. Si alguna vez has pasado por el dolor de no ser aceptado por tu propia familia, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia de giros inesperados y justicia te mostrará cómo a veces la verdad es la venganza más poderosa que existe. Pero primero,
Tengo que contar cómo llegué a este momento devastador y por qué ese sobre mi bolsillo estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Para entender cómo llegamos a este momento devastador, tengo que volver al principio. Elena Rodríguez construyó un imperio de manipulación emocional que duró 3 décadas, y yo fui su blanco favorito desde el día en que nací. Mi madre no solo era cruel, era estratégica. Cada comentario hiriente, cada comparación humillante, cada momento de indiferencia calculada servía para mantener una jerarquía familiar en la que Daniel y Sofía brillaban mientras yo permanecía en la sombra. Daniel, mi hermano mayor, siempre fue el príncipe heredero de la familia Rodríguez. Graduado en Derecho por Harvard, socio junior en un prestigioso bufete de Boston, casado con Rebecca, una cirujana plástica a la que mi madre trataba como la hija que siempre quiso tener. Cada logro de Daniel se celebraba con cenas elaboradas, publicaciones en Facebook llenas de orgullo maternal e historias contadas una y otra vez a cualquiera que quisiera escucharlas. Sofía, 2 años menor que yo, siguió los pasos de mi madre en la medicina y se convirtió en cardióloga en el Boston General, tal y como mi madre había soñado para uno de sus hijos. Sus exitosas operaciones aparecían en los titulares de los periódicos locales, que mi madre enmarcaba y colgaba en la pared. Sus relaciones se celebraban, sus aficiones se financiaban y siempre se le pedía su opinión en cuestiones familiares importantes. Y luego estaba yo. Nicolás, el hijo del medio que nunca encajó en el molde perfecto que ella había creado. Cuando me gradué summa cum laude en economía por el MIT, mi madre comentó que, al menos ahora tienes un título para colgar en la pared de tu apartamento alquilado. Cuando conseguí mi primer puesto en Goldman Sachs, me preguntó cuándo maduraría y conseguiría un trabajo de verdad, como Daniel. El patrón era siempre el mismo, minimizar mis logros mientras amplificaba los de mis hermanos. A los 25 años, cuando recibí mi primer bono de $500,000, me ofrecía pagar la hipoteca de la casa familiar. El dinero fácil no dura, dijo ella, prefiriendo mantener el préstamo que Daniel había confirmado, al menos así sé que ustedes dos están conectados financieramente. A los 28, cuando me ascendieron a director senior, ella presentó a Daniel como mi hijo abogado, y a Sofía como mi hija médica, en una fiesta, y a mí simplemente como Nicolás también está aquí. El Mercedes clase S de $180,000 que compré la semana pasada fue mi último intento de romper ese ciclo. Elegí específicamente el modelo que ella había admirado en la sala de exposición de Daniel 6 meses antes, comentando que sería maravilloso tener un coche así algún día. Le entregué las llaves en persona el martes, esperando, por primera vez en 3 décadas, ver orgullo genuino en sus ojos. Ver el reconocimiento de que tal vez, por fin, había hecho algo digno de su aprobación. En cambio, ella examinó el coche como un juez evaluando pruebas, caminando a su alrededor con expresión crítica. Es muy llamativo, Nicolás. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Qué estoy tratando de impresionar a alguien con dinero que ni siquiera es mío? El cuchillo emocional siempre encontraba su objetivo con precisión quirúrgica. Además, continuó, pasando el dedo por la pintura como si buscara defectos, los coches así pierden valor muy rápidamente. Daniel siempre dice que las inversiones inteligentes son el sello distintivo de las personas verdaderamente exitosas. A pesar de recibir un regalo que costaba más de lo que muchas personas ganan en 2 años, ella encontró la manera de menospreciarme mientras ensalzaba a Daniel. Pero lo que ella no sabía, mientras criticaba mi gasto impulsivo, era que yo había descubierto el secreto que ella había guardado durante 31 años. La prueba de ADN en mi bolsillo no era solo un papel, era la explicación científica de toda una vida de rechazo inexplicable. Era la prueba de que Elena Rodríguez había mentido a toda la familia, incluido al hombre al que ella me obligó a llamar padre durante toda mi vida. Roberto Rodríguez, el hombre que crecí creyendo que era mi padre, había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 12 años. Un hombre amable que trabajaba en la construcción y que siempre fue cariñoso conmigo en los pocos años que lo conocí. Su muerte dejó a mi madre viuda con 3 hijos, lo que la obligó a trabajar turnos dobles como enfermera para mantenernos. O al menos, esa era la versión de la historia que ella contaba. La verdad, que descubrí a través de registros públicos después de la prueba de ADN, era muy diferente. Roberto Rodríguez había muerto cuando yo solo tenía 2 años, no 12. Los registros de nacimiento mostraban inconsistencias que un niño no cuestionaría, pero que un adulto con acceso a documentos legales podía identificar fácilmente. Mi madre había construido toda una narrativa basada en mentiras, creando una versión romántica de nuestra historia familiar que explicaba su dedicación a los hijos de Roberto, Daniel y Sofía, mientras trataba al hijo problemático con creciente desdén.
Lo que ella no esperaba era que ese hijo problemático creciera y se convirtiera en el tipo de persona que verifica los hechos, que analiza los datos, que no acepta inconsistencias sin investigar más a fondo. Mientras ella continuaba con su cruel brindis en la mesa, elogiando a los hijos que realmente llevaban el ADN de Roberto Rodríguez y humillando públicamente al que no lo llevaba, yo calculaba mentalmente cuántas personas en esa sala descubrirían la verdad en los próximos 5 minutos. 23 testigos de una mentira que estaba a punto de estallar de forma espectacular. La única pregunta que quedaba era si ella había contado esa mentira durante tanto tiempo que había empezado a creerla, o si siempre había sabido exactamente por qué nunca había podido amarme como a los demás. En cualquier caso, nuestra familia perfecta estaba a punto de descubrir que las apariencias pueden ser muy, muy engañosas. La humillación continuó durante otros 10 minutos angustiosos. Elena no se conformó con el brindis inicial. Mientras se servían el postre y el café, ella orquestó una verdadera exposición pública de mis fracasos, convirtiendo cada logro profesional en motivo de vergüenza familiar. ¿Sabían que Nicolás gana más dinero en un año que la mayoría de la gente en una década?, preguntó a la mesa, con voz cargada de sarcasmo. Pero no es capaz de mantener una relación más de 6 meses. El dinero no compra la madurez emocional, ¿verdad? Mi prima Rebeca, la esposa de Daniel, se rió nerviosamente mientras sostenía la mano de su marido bajo la mesa. Mis tíos evitaban el contacto visual, claramente incómodos pero sin valor para intervenir. Mi abuela Esperanza sacudió la cabeza con esa expresión de decepción que conocía desde que era niño. Y ese coche ridículamente caro que me regaló, continuó Elena, gesticulando dramáticamente, $190,000. ¿Podéis creerlo? Mientras yo trabajo turnos dobles en el hospital desde hace 20 años para mantener a esta familia, mi hijo cree que puede impresionarme con gastos extravagantes. 180,000, no 190,000, corregí mentalmente, pero mi voz no salió. Es típico de él, intervino Daniel por primera vez, con voz cargada de superioridad fraternal. Siempre intentando compensar con dinero lo que no puede ofrecer emocionalmente. Recuerdo cuando regaló a la familia pagando nuestra hipoteca hace unos años, como si eso borrara el hecho de que nunca está presente en los momentos importantes. La injusticia de esa afirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había perdido un fin de semana crucial de trabajo para estar presente en el nacimiento de la hija de Daniel. Cancelé reuniones importantes para asistir a la boda de Sofía. Estuve en cada graduación, en cada celebración familiar, siempre tratando de equilibrar una carrera exigente con el intento desesperado de ser el hijo que ella quería. Pero Daniel tenía razón en una cosa. Siempre había intentado compensar con gestos económicos la frialdad emocional que recibía a cambio. El Mercedes era solo el último y más caro de esos gestos desesperados. Sofía, al menos, parecía genuinamente incómoda con el rumbo de la conversación. «Mamá, quizá deberíamos», comenzó a decir, pero Elena la interrumpió con un gesto impaciente. «Sofía, cariño, no tienes que defender el comportamiento de tu hermano. Sé que han crecido juntos, pero a veces el amor familiar nos ciega ante los patrones destructivos». Elena se volvió hacia mí directamente por primera vez desde que comenzó la cena. «Nicolás, tienes que entender que la familia no es una inversión financiera en la que depositas dinero y esperas obtener un rendimiento emocional». Lo que ella no sabía era que yo había dejado de esperar recompensas emocionales hacía mucho tiempo. Lo que no podía dejar era de intentarlo. Hasta ese momento. Fue entonces cuando mi tío Marcus, el hermano menor de mi madre, finalmente habló. «Elena, ¿no crees que está siendo un poco dura? El chico trabaja 80 horas a la semana y aún encuentra tiempo para ser generoso con la familia». El silencio que siguió fue tenso. Elena no estaba acostumbrada a que la cuestionaran en público, especialmente su hermano menor. «Marcus», respondió ella con voz gélida, «tú no vives en esta casa. No ves el patrón de comportamiento egoísta que se ha desarrollado a lo largo de los años. Nicolás puede engañar a otras personas con su generosidad fingida, pero una madre reconoce cuando un hijo está tratando de comprar algo que debería ser dado libremente. Comprar algo que debería ser dado libremente». Las palabras resonaron en mi mente mientras procesaba la cruel ironía de su afirmación. Ella tenía razón, en cierto modo retorcido. Estaba intentando comprar amor maternal, algo que, como ella decía, debía darse libremente. Pero lo que ella no entendía, lo que nunca podría entender manteniendo su fachada de familia perfecta, era que algunas personas nunca reciben ese amor gratis. Algunas personas crecen en familias donde incluso el afecto básico debe ganarse constantemente, merecerse, justificarse. Fue en ese momento,
observando el rostro de cruel satisfacción de la mujer que me obligó a llamarla madre durante 31 años, cuando algo fundamental se rompió dentro de mí. No era ira, ira ya la había sentido antes. Era algo más frío, más definitivo. Era el sonido casi audible de un puente quemándose. Mi mano se movió lentamente hacia el bolsillo interior de la chaqueta, los dedos tocando el borde del sobre que contenía 3 décadas de explicaciones científicas. Por un segundo, consideré simplemente irme, recoger lo que quedaba de mi dignidad y no volver nunca más. Pero mientras Elena continuaba su actuación ante la familia reunida, detallando mis deficiencias emocionales con la precisión de un cirujano y la crueldad de un torturador, me di cuenta de que algunos puentes deben quemarse públicamente, especialmente cuando se han construido sobre cimientos de mentiras. Ya sabéis, dijo Elena, claramente energizada por la atención de su público cautivo, a veces me pregunto dónde me equivoqué con él. Daniel y Sofía han seguido caminos respetables, han construido relaciones sanas, contribuyen positivamente a sus comunidades. Pero Nicolás hizo una pausa dramática, como una actriz experimentada que sabe exactamente cuando el público está más atento. Nicolás siempre ha sido diferente. Desde pequeño. Como si no perteneciera completamente a esta familia. Las palabras salieron con una precisión tan perfecta, una ironía tan cristalina, que por un momento pensé que ella lo sabía. Que, de alguna manera, Elena era consciente de la bomba que estaba a punto de estallar en sus manos. Pero no. Ella continuó, inconsciente de que acababa de proporcionar la transición perfecta para la revelación que lo cambiaría todo. Es como si llevara el ADN de otra persona, concluyó con una risa amarga. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este tenía peso, expectación, como si el universo estuviera conteniendo la respiración antes de una explosión inevitable. Mi mano se cerró con fuerza alrededor del sobre y, por primera vez en 31 años, sonreí genuinamente en presencia de Elena Rodríguez. Porque finalmente, después de 3 décadas de rechazo, ella me había dado la oportunidad perfecta. Es como si tuvieras el ADN de otra persona, concluyó Elena con una risa amarga. Perfecto. Ella acababa de entregarme la transición más cinematográfica posible. Como si el universo hubiera estado orquestando este momento durante 3 décadas. Saqué el sobre del bolsillo con movimientos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de la ironía cósmica. 23 personas observaron mi mano emerger de la chaqueta, curiosas por saber que podría estar interrumpiendo el espectáculo de humillación. Es curioso que menciones el ADN, mamá, dije con calma, mi voz cortando el silencio como una cuchilla. Porque tengo aquí algo que os va a interesar a todos. La cruel sonrisa de Elena vaciló imperceptiblemente. Daniel frunció el ceño, su expresión pasando de la satisfacción a la confusión. Sofía se enderezó en la silla, sus instintos médicos captando el repentino cambio en la atmósfera. Puse el sobre en el centro de la mesa, entre los arreglos florales y las copas de cristal, como si fuera un documento familiar más. El papel manila contrastaba dramáticamente con la elegancia de la mesa, un intruso científico en medio de la representación teatral de la familia perfecta. Hace 3 meses, comencé, dejando que mi voz cargara el peso de cada palabra, me hice una prueba genética recreativa. Uno de esos kits de ascendencia que se compran por internet. Por curiosidad, nada más. Elena había dejado de respirar. Sus ojos se fijaron en el sobre con la intensidad de un depredador que acaba de darse cuenta de que está siendo cazado. Su mano temblaba casi imperceptiblemente alrededor de la copa de champán, y el líquido dorado creaba pequeñas ondas que captaban la luz de la lámpara. Los resultados fueron interesantes, continué, tocando ligeramente el borde del papel sellado. Especialmente cuando se comparan con muestras de ADN que conseguí de otros miembros de la familia. La preparación para este momento había sido meticulosa. 3 meses de investigación silenciosa, verificación de registros públicos, consultas discretas con abogados especializados en derecho de familia. Cada pieza del rompecabezas confirmaba lo que mi corazón siempre había sabido, pero mi mente se había negado a aceptar. Mi tío Marcus se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado por el giro inesperado. Mi prima Rebeca le susurró algo urgente a Daniel, que la hizo callar con un gesto brusco, su máscara de superioridad empezando a resquebrajarse. La tensión en la sala se había vuelto tan densa que parecía tener sustancia física, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Ya sabes, Elena, utilicé deliberadamente su nombre de pila por primera vez en décadas, saboreando la sutil conmoción que se dibujó en su rostro. Durante toda mi vida me he preguntado por qué era tan diferente.
¿Por qué Daniel y Sofía recibían amor incondicional mientras yo tenía que ganarme cada migaja de aprobación? Sus manos temblaban visiblemente ahora. Daniel intentó intervenir, con su voz cargada de falsa autoridad fraternal. Nicolás, eso es ridículo. ¿Qué tipo de acusación? Una mirada gélida mía lo hizo retroceder. 31 años de subordinación familiar acababan de terminar en ese segundo. ¿Por qué mis logros siempre se minimizaban? Continué metódicamente, como si estuviera presentando un caso ante un jurado. ¿Por qué mis gestos de generosidad se interpretaban como intentos patéticos de comprar afecto? ¿Por qué, incluso cuando superaba todos los hitos de éxito que una madre debería celebrar, tú encontrabas la manera de convertirlos en decepciones? Sofía murmuró mi nombre en tono de advertencia, pero yo estaba más allá de cualquier interrupción. Había llegado el momento de la verdad y no habría más intentos de preservar la paz familiar a costa de mi cordura. La respuesta estaba aquí mismo. Volví a tocar el sobre, observando cómo todas las personas sentadas a la mesa se inclinaban inconscientemente hacia el documento. En 3 páginas de ciencia irrefutable que explican 3 décadas de trato diferenciado. Elena finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco, cargado de pánico mal disimulado. Nicolás, no lo hagas. No aquí, no así. Piensa en la familia. Pensar en la familia, repetí, dejando escapar una risa amarga. Acabas de humillarme públicamente, me has llamado perdedor delante de toda nuestra familia, has cuestionado cada aspecto de mi vida y mi carácter. Has diseccionado mi existencia como si fuera un espécimen defectuoso. Pero yo no puedo compartir un descubrimiento científico interesante sobre nuestro árbol genealógico. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este cargaba el peso de la inevitabilidad, como los segundos finales antes de una explosión nuclear. Pude ver en los rostros alrededor de la mesa el reconocimiento gradual de que estábamos a punto de cruzar una línea que nunca más podría cruzarse. Mi abuela Esperanza, que había permanecido en silencio durante toda la cena observando el circo familiar con sus ojos sabios y cansados, finalmente habló con su voz frágil pero firme: ¿qué tipo de prueba, mijo? La pregunta sencilla, cargada de décadas de sabiduría y sospechas no verbalizadas, fue como una llave girando en una cerradura. Esperanza siempre había sido más observadora de lo que nadie imaginaba. Sus 86 años de vida le habían enseñado a leer entre líneas los dramas familiares, y probablemente ella ya sospechaba la verdad desde hacía mucho tiempo. Una prueba de paternidad, abuela, respondí suavemente, utilizando el término cariñoso que ella siempre había preferido, que confirma algo que, en el fondo de nuestro corazón, todos ya sabíamos. La explosión de reacciones fue instantánea y caótica. Daniel saltó de la silla como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Esto es ridículo. Estás inventando un drama donde no lo hay. Papá murió cuando eras pequeño, ¿qué más da ahora? Papá murió cuando yo tenía 2 años, Daniel. No 12, como siempre nos ha contado Elena. Mi corrección cayó como una bomba adicional en el centro de la mesa. He comprobado los registros de defunción en el registro civil. Roberto Rodríguez falleció en marzo de 1994, 2 meses antes de mi segundo cumpleaños. No en 2004, como siempre nos ha dicho nuestra querida matriarca. Las inconsistencias de la narrativa familiar, que siempre aceptamos sin cuestionar por respeto y amor filial, comenzaron a encajar como piezas de un macabro rompecabezas. Fechas que nunca tuvieron sentido cuando calculábamos las edades. Recuerdos de la infancia que no encajaban en la cronología oficial. Fotografías en las que yo parecía diferente de las pocas imágenes con Roberto que Elena mantenía estratégicamente expuestas por la casa. Elena estaba ahora visiblemente pálida. Su maquillaje cuidadosamente aplicado ya no lograba disimular el terror en sus rasgos. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba mantener la compostura ante la familia reunida, la máscara de matriarca perfecta desmoronándose en tiempo real. 11 años de mentiras sobre cuando murió nuestro padre. Continué metódicamente, mi voz ganando fuerza con cada revelación. 3 décadas de trato diferenciado que finalmente tienen sentido científico. Y una prueba de ADN que demuestra definitivamente que Roberto Rodríguez no es mi padre biológico. La explosión de conversaciones simultáneas que siguió fue instantánea y ensordecedora. Voces se superponían en español e inglés, preguntas disparadas en todas direcciones como balas perdidas, sillas chirriando mientras la gente se inclinaba para escuchar mejor o se alejaba del epicentro del terremoto familiar. Pero mantuve la mirada fija en Elena, observando cómo su máscara de matriarca perfecta se desintegraba en tiempo real, como un castillo de arena arrastrado por una ola inevitable.
Si está siguiendo esta explosiva historia de revelaciones familiares que han sacudido 3 décadas de mentiras, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo algunas verdades científicas tienen el poder de reescribir por completo la historia de una familia. El sobre permanecía intacto en el centro de la mesa, con las esquinas perfectamente alineadas con la precisión obsesiva que había aprendido en años de análisis financiero. Pero su contenido ya había comenzado a transformar irreversiblemente la dinámica de poder que había gobernado nuestra familia durante 3 décadas. Y aún no había revelado la identidad de mi verdadero padre biológico. El caos verbal que siguió a mi revelación duró exactamente 47 segundos antes de que levantara la mano, silenciando instantáneamente toda la mesa. Aún no he terminado, dije con calma, y mi voz cortó el ruido como una cuchilla a través de la seda. Elena estaba ahora completamente pálida, con las manos temblando violentamente alrededor de la copa. Daniel intentó levantarse, pero una mirada mía lo hizo sentarse de nuevo. Sofía se cubrió el rostro con las manos, ya procesando las implicaciones médicas de lo que estaba revelando. La prueba de ADN, continué, tocando el sobre aún sellado, no solo confirma que Roberto Rodríguez no es mi padre biológico. Identifica quién es. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía el sonido de la respiración en la sala. Abrí el sobre con movimientos deliberadamente lentos y saqué 3 páginas de documentación científica. La primera página contenía los gráficos de compatibilidad genética, líneas y números que contaban una historia que reescribiría nuestra familia para siempre. Compatibilidad paterna con Roberto Rodríguez, 0%, leí en voz alta. Compatibilidad paterna con... Hice una pausa dramática, saboreando el momento de poder absoluto, Dr. Eduardo Mendoza, 99,97%. La explosión de reacciones fue instantánea, pero una voz se destacó por encima de todas las demás. Eso es imposible. Elena había encontrado por fin su voz, aunque sonó como un rugido desesperado. Eduardo Mendoza murió hace 20 años. Te lo estás inventando. El doctor Eduardo Mendoza, continué impasible, murió hace exactamente 19 años. Cirujano cardiovascular en el Boston General. Casado con la doctora Carmen Mendoza, también médica. Padre de 3 hijos, el doctor Miguel Mendoza, la doctora Ana Mendoza y el doctor Carlos Mendoza. Sofía había levantado la cabeza de entre sus manos, sus ojos médicos calculando rápidamente las implicaciones. Nicolás, susurró ella, ¿estás diciendo que? Estoy diciendo que tengo 3 medio hermanos que son médicos, al igual que nuestra querida Sofía. Estoy diciendo que mi padre biológico era uno de los cirujanos más respetados de Boston. Y estoy diciendo que Elena Rodríguez le mintió a esta familia durante 31 años sobre la identidad de mi padre. Daniel estalló, eso no cambia nada. Sigue siendo mi hermano, sigue siendo parte de esta familia. No, Daniel, respondí con una calma glacial. Yo nunca he formado parte de esta familia. Yo era el secreto sucio que Elena llevó consigo durante 3 décadas, recordándole a diario su infidelidad. Elena intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Nicolás, por favor, no lo hagas. Piensa en la familia. ¿Pensar en la familia? Mi voz finalmente transmitió la ira que había reprimido durante 3 décadas. Durante 31 años, me han tratado como un cáncer en esta familia. Cada logro minimizado, cada gesto rechazado, cada momento de amor negado. Y ahora descubrimos que sabían exactamente por qué. Me volví hacia mi abuela Esperanza, que había permanecido extrañamente callada durante toda la revelación. Lo sabías, ¿verdad, abuela? Los sabios ojos de la matriarca de 86 años se encontraron con los míos. Siempre lo supe, mijo. Tienes los ojos de Eduardo. Su inteligencia. Su corazón. Esperaba que ella te lo contara cuando fueras mayor, pero... Ella negó con la cabeza tristemente. La confesión de mi abuela fue como una bala de plata atravesando el corazón de la mentira familiar. Entonces todos lo sabían, dije lentamente, dejando que la comprensión se extendiera por la habitación. Toda la familia participó en la conspiración para mantenerme en la ignorancia sobre mi propia identidad. No fue así, dijo Elena finalmente, con la voz quebrada. Eduardo, él estaba casado. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya se había mudado a otra ciudad. Roberto se ofreció a casarse conmigo, a dar una familia al bebé. Era un buen hombre. Roberto era un buen hombre, asentí. Pero murió cuando yo tenía 2 años.
Inventaste una fantasía de 11 años extra con él para justificar por qué Daniel y Sofía tenían un padre y yo no. Reescribiste toda nuestra historia familiar para ocultar tu mentira. El peso de la deshonestidad era abrumador. No solo la mentira sobre mi paternidad, sino una compleja red de falsedades que había distorsionado cada relación, cada recuerdo, cada momento de nuestras vidas. Los Mendoza, continué, sacando la segunda página del examen, todavía viven en Boston. El doctor Miguel Mendoza es jefe de cardiología en el Massachusetts General. La doctora Ana Mendoza es neurocirujana en el Brigham and Women's. El doctor Carlos Mendoza es oncólogo en el Dana-Farber. Sofía susurró, ¿te has puesto en contacto con ellos? La semana pasada. No sabían de mi existencia, pero se quedaron intrigados. Especialmente cuando descubrieron que su medio hermano desconocido trabaja en Wall Street y acaba de comprarle un Mercedes de $180,000 a la madre que lo rechazó toda su vida. La ironía final era evidente para todos los presentes. Mientras Elena me rechazaba por no ser hijo de Roberto, yo había heredado no solo la inteligencia superior de Eduardo Mendoza, sino también su impulso por el éxito, que me había permitido superar económicamente a todos los verdaderos hijos de Roberto. De hecho, dije, guardando los documentos en el sobre, voy a cenar con los Mendoza el jueves. Al parecer, tengo mucho en común con mis verdaderos medio hermanos. Especialmente nuestro amor por los logros académicos y el éxito profesional. Elena había empezado a llorar en silencio, la máscara de matriarca perfecta finalmente se desmoronaba por completo. Pero yo aún no había terminado. Todavía quedaba un último giro que convertiría esta revelación de drama familiar en algo mucho más devastador. La revelación del ADN fue solo el comienzo de la implosión familiar. En los días siguientes, la fachada cuidadosamente construida por Elena Rodríguez se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Daniel intentó desesperadamente mantener la unidad familiar, organizando reuniones de crisis, en las que Elena alternaba entre negarlo todo y suplicar perdón. Sofía, que era médica, comprendió inmediatamente las implicaciones científicas y comenzó a cuestionar otras inconsistencias en la narrativa familiar que habíamos aceptado ciegamente durante décadas. Pero la destrucción más devastadora vino de una fuente inesperada, mi abuela Esperanza. 3 días después de mi revelación, ella convocó una reunión familiar en la que, a sus 86 años, decidió compartir todos los secretos que había guardado durante décadas por lealtad familiar mal entendida. Eduardo Mendoza era un buen hombre, dijo con su voz frágil pero firme, dirigiéndose directamente a Elena. Cuando descubriste que estabas embarazada, él te ofreció dejar a su esposa y casarse contigo. Tú elegiste a Roberto porque tenía menos estudios y sería más fácil de controlar. La bomba final. Elena no había sido abandonada. Ella había elegido la opción que le daba más poder, aun sabiendo que eso significaría criar a un hijo sin el amor paterno que él merecía. Y cuando Roberto murió, continuó mi abuela, podrías haberle contado la verdad a Nicolás. En lugar de eso, inventaste toda esta fantasía para mantener el control sobre la narrativa familiar. Elena intentó defenderse, pero sus palabras sonaron débiles y contradictorias. La matriarca que había orquestado 3 décadas de manipulación emocional estaba finalmente siendo desenmascarada por alguien cuya autoridad en la familia era incuestionable. La reunión con los Mendoza, el jueves siguiente, fue una experiencia transformadora. El doctor Miguel Mendoza, mi medio hermano mayor, tenía los mismos ojos analíticos que yo veía en el espejo cada mañana. La doctora Ana compartía mi obsesión por la excelencia profesional. El doctor Carlos tenía el mismo sentido del humor seco que siempre me había hecho sentir fuera de lugar en la familia Rodríguez. Tienes el cerebro de papá, me dijo el doctor Miguel durante la cena, examinando los análisis financieros que había traído para mostrar mi trabajo. Él siempre decía que la medicina y las finanzas eran solo diferentes aplicaciones de la misma lógica sistemática. Por primera vez en mi vida, mis éxitos profesionales se celebraban sin reservas, sin comparaciones que me restaran valor, sin insinuaciones de que debería estar haciendo algo más respetable. El Mercedes, irónicamente, se convirtió en el símbolo perfecto de la transformación. Elena había intentado devolverlo, alegando que no podía aceptar un regalo basado en mentiras. Simplemente sonreí y respondí, tienes razón. Este regalo se basó en mentiras. Tus mentiras sobre nuestra familia durante 31 años. Mantuve el coche a mi nombre y lo doné a una organización que ayuda a jóvenes adultos que han crecido fuera del sistema de adopción. Jóvenes que, como yo, crecieron preguntándose por qué no eran amados incondicionalmente. La carta que acompañaba la donación decía simplemente,
para aquellos que necesitan recordar que sus orígenes no determinan su destino. Sofía fue la única que mantuvo contacto regular conmigo después de la revelación. Durante una de nuestras conversaciones, ella admitió: siempre supe que mamá te trataba diferente, pero pensé que era porque eras más independiente. Nunca imaginé que había una razón tan cruel detrás de eso. Daniel, como era de esperar, se puso del lado de la lealtad familiar ciega, pero su propia esposa, Rebecca, comenzó a cuestionar la dinámica tóxica que había observado durante años de matrimonio. Tu éxito siempre ha sido real, Nicolás, me dijo ella durante una conversación privada. Elena ha conseguido distorsionar la percepción de todos, pero tus números en Wall Street no mienten. Te has labrado una carrera increíble sin ayuda de nadie. 6 meses después de la revelación, me ascendieron a director general de Goldman Sachs, convirtiéndome en la persona más joven en alcanzar este puesto en la historia de la empresa. La noticia se publicó en el Wall Street Journal, destacando mi trayectoria autodidacta en el mundo de las finanzas. Elena intentó llamarme para felicitarme, como si nada hubiera pasado. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz y borré el mensaje sin escucharlo. La verdadera medida de mi transformación llegó durante una reunión familiar de los Mendoza, donde el doctor Carlos contó historias embarazosas de nuestra infancia que yo nunca había conocido. La doctora Ana compartió logros profesionales que comprendía genuinamente y el doctor Miguel me incluyó con naturalidad en las bromas internas de la familia. Por primera vez en mis 31 años, experimenté lo que era tener hermanos que me veían como a un igual, que celebraban mis victorias sin envidia ni reservas, que me ofrecían su apoyo incondicional. Papá estaría orgulloso, me dijo el doctor Miguel cuando le mostré los análisis de mi último proyecto de inversión. Él siempre creyó que la inteligencia aplicada correctamente podía cambiar el mundo. La lección más poderosa de esta experiencia no fue sobre la venganza o la justicia poética. Fue sobre la autoestima y el valor de exigir el amor que merecemos. Durante 3 décadas, acepté migajas emocionales de alguien incapaz de amarme genuinamente, desperdiciando energía tratando de conquistar algo que nunca estuvo disponible. La revelación del ADN no solo explicó el motivo del rechazo, sino que me liberó de la necesidad de seguir intentándolo. Elena no solo perdió la fachada de familia perfecta, sino también al hijo al que había manipulado durante décadas como fuente de validación a través del rechazo. Daniel y Sofía comenzaron a cuestionar otras dinámicas familiares tóxicas que había normalizado. ¿Y yo? Encontré una familia que me valora por lo que soy, no a pesar de quién soy. Si esta historia de descubrimiento familiar y transformación personal te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias sobre cómo la verdad puede ser la venganza más poderosa que existe. A veces, la mayor victoria no es destruir a quienes nos han hecho daño, sino descubrir que merecíamos algo infinitamente mejor desde el principio. La última vez que supe de Elena, ella estaba tratando de reconstruir las relaciones con los hijos que le quedaban, enfrentándose por fin a las consecuencias de décadas de manipulación emocional. ¿Y yo? Estoy planeando pasar la Navidad con mi verdadera familia por primera vez en 31 años. Y por primera vez en mi vida, no tengo que ganarme mi lugar en la mesa, él ya me pertenece por derecho.